luz que da el oro sol que tiene flor de un son el cielo azul. Digo, el trabajo mío de dibujante y de ilustrador, yo trabajo bastante en eso, estoy todo el día con el lapicito y buscando lo que yo diría funciones lineales, modos de armar las líneas, de armar el color, eso es lo que uno vive haciendo. Por otro lado, a mí siempre, pero eso como afición, siempre hice retratos y caricaturas y dibujos desde escolar, es una manía de esas. Entonces, a esta altura, a veces en los estudios aparecen las imágenes. Veo que salen, diríamos, no voy a hacer el retrato de fulano, sino que salen de la combinación y entonces hay un momento en que uno se asoma un poco y ve que falta poco para que la cosa, siguiendo un orden, diríamos, de funciones de las líneas o de las manchas, da la imagen. No sé si yo me explico. Digo, yo muchas veces traté de hacerlos, de poner el fulano y después buscarle que quedara mejor. Esas cosas no marcharon nunca. Eso puedo contar los innumerables fracasos de cuando uno hace, diríamos, el embutido, ¿no? Es decir, que mete una idea primero y después trata de que la idea respire. La idea no respira, la idea muere honradamente y uno tiene que tirarlo al diablo porque no surge de los ritmos. Es decir, entonces uno se da cuenta que puede hacer lo que puede, digo, de buena ley, ¿no? Y los otros, yo he querido hacer muchas veces algunas figuras que me interesaban por otras cosas y las puedo poner a prepo. Y que al tiempo quedan duras que las tiro. Ahora, uno a veces consigue plantear ordenamientos, funciones, que es en lo que se entretiene y lo que uno, diríamos, lo que la manía de dibujante, de colorear, es esa, y ahí se invoca funciones, inventos, relaciones, que son las que permiten de golpe una imagen. Y ahí uno la apronta. Y a veces uno dice, pero esto me sirve para esto, y esta se parece a fulano. Yo hice una cantidad de espínolas, de Paco de Espínola, y salieron unas caligrafías. Y entonces después le di muchísimo, variando las caligrafías. Y una vez un amigo mío que tiene uno, y Espínola fue a la casa y no le hizo ninguna gracia en los tiempos que vivía. Paco dijo, miró así, dijo, no, yo no soy así, dijo Paco, no le gustó nada, la cosa quedó, porque estaba en mis mediditas y en mis números, ciertas cosas del carácter de él salían caricaturizadas. Bueno, es un poco así. Entonces las imágenes son, cuando marchan, en fin, cuando quedan más o menos convincentes, vienen de una búsqueda de ritmos, de medidas, de relaciones que no son
hago el retrato de Perengano y lo meto en el papel o en la tela y salen de otra manera. Yo a Torres lo conocí muy poco, porque lo conocí el año que él murió, así que yo no soy discípulo de él. Me vio unos dibujos del liceo que yo le llevé, quiere decir que no. Y me mandó a dibujar con Alpuy con los alumnos maduros de él, que eran los que daban las clases. Y son con los que yo me formé después. Torres viene acá por los años 30 y el planteo que él trata de hacer es formar gente, artistas, rompiendo de alguna manera la tradición de la modernidad que se estaba dando en ese momento. Quiere decir que cuando Torres viene acá, de alguna forma él está separándose de lo que se llama el arte moderno. Siendo él hijo de ese arte y siendo uno de los modernos, él ya ve que en Occidente, lo dicen muchas veces, el lenguaje visual, el lenguaje de las artes, está absorbido por un individualismo muy negativo, por el mercado que especula de cualquier manera con los productos, y con un nihilismo, con una falta de creencia que produce obras que a la larga, según la predicción de él, van a terminar no diciendo nada. Eso Torres lo prevé por los años 30, ¿no? Dice, va a haber un día que ese nihilismo, que él lo ve como metido en la entraña de Occidente, va a producir un arte mudo, va a producir objetos que en un momento dado al público no van a decir nada. Hay una resistencia a su planteo y por otro lado se forma una escuela muy grande, influye muchísima gente, la escuela irradia sobre el Río de la Plata, sobre la Argentina, y eso tiene un tiempo, un tiempo marcado. Torres muere alrededor del 49-50, muere Torres. Entonces, el esfuerzo, que era un esfuerzo de 15 años, deja frutos, deja alumnos, deja ideas, deja sistemas de trabajo, hace las bases para una artesanía, en fin, hay muchas cosas que él desarrolla prácticamente. Él quería hacer la Escuela del Sur y que el norte era una referencia geográfica, no cultural, y que había que encontrar acá no una cosa folclórica, ni tipista, ni nacionalista chica, no, había que tratar de construir con medios propios para sacar de ahí una respuesta humana, no solamente nacional por el tema y esas cosas. Ese planteo de él tuvo mucha fuerza, pero desaparecido él lentamente, el mapa, él decía el norte está en el sur, el mapa en la cabeza de la gente que formó empezó a girar otra vez para el norte y hubo una vuelta hacia arriba a empezar a mirar los productos de Occidente, a revisarlos y a viajar y a moverse, y entonces la base que él quería crear y desarrollar, que era nada menos tenía el programa hacer una nueva cultura americana, el programa era ese. Nació en Montevideo en 1928. Plástico de primer nivel y docente de maestros,
referencia ineludible en la cultura uruguaya. El artista Guillermo Fernández nos abrió sus puertas para platicar sobre su historia y conocer un poco más acerca de los vericuetos del arte y sus vericuetos. Con permiso, maestro. ¿Cómo te metiste en el mundo de la pintura? ¿Cuándo fue? Y bueno, ahí empieza uno, como cualquier chiquilín de esos del liceo, cuando tenés una clase, yo que fui profesor todavía, en una clase de 35 tenés 5 con la manía de dibujar. Claro. 5 que son crónicos. Claro. Después tenés un grupo más que más o menos, y después tenés unos que no. Pero no falla nunca. Claro. Cada grupo tenés 5 donde el tipo mete la cabeza y el lápiz, y yo era de esos. Claro. Entonces, cuando empezó a llegar una idea que había que agarrar para algún lado, no había a la vista, por lo menos a la vista mía, en el medio que yo estaba, no había dibujante, no era oficio, no era profesión. No. La publicidad la hacían los del director de la agencia, no había creativos en aquella época, eso no. Y el mercado era muy poco, había unos salones que uno iba a ver el salón nacional y no era estimulante, veías el salón y vos decís, no, yo en este pelotón, Acá no quiero estar. yo no quiero estar. Esto no me gusta. Bueno, en ese tiempo por ahí yo andaba haciendo preparatorio de Derecho como todo Aragán que no flotaba en preparatorio de Derecho, dando mis exámenes para cumplir, pero sin la menor pasión. Y ahí no me acuerdo quién me dijo, sí, anda al sótano del Ateneo, y en el sótano hay un viejito que enseña. Y yo fui a ver un viejito que enseña, estaba Torres García ahí, y llevé un montón de dibujos que tenía en unas carpetas, y había una exposición del taller que yo la vi unos días antes, y claro, en la exposición del taller yo me encontré los retratos de Horacio Torres, de Augusto, a la pucha, aquello iba en serio, y Claro. Paisaje Fonseca, tapices, había cerámica, yo no conocía nada de eso, que dije, a la pucha, esto va en serio. Y te llevé a Torres mis dibujitos, y Torres los miró de a uno, con una paciencia bendita, y me mandó a trabajar con Alpuy, que era el que daba las clases de introducción. Ahí yo empecé con Alpuy, después otros días venía Ribeiro, y otros días venía Fonseca. ¿Y vos ibas con los dibujitos aquellos de historietas de la guerra o...? Yo agarré una carpeta que tenía, Claro. unas tintas que yo me mandaba, unas tintas con tinta de escolar y pincel, y con unos algodones con palitos, con unos hisopos dibujaba. Y yo le llevé todo eso, que es lo que tenía. La verdad, y el viejo miró todo con una atención, me dijo, sí, ahora hay que estudiar. Y me dijo una cosa, me hizo con un viejo flaco, huesudo, con un dedo así, me dijo, todos somos románticos, pero para ser hay que ser clásico. Y yo dije, ay, ¿qué me estará diciendo este? Porque para mí el clasicismo y el romanticismo era programa Plan 41. El viejo me estaba diciendo otra cosa, ¿qué me estará diciendo? Y a mí no sé si porque en el liceo corregía, la idea de comunicarme con los medios gráficos y explicar cosas, eso siempre me gustó. Y siempre me interesó no solamente hacer las cosas, que sí era lo que más interesaba, sino cómo llegás al planteo de la acción de las cosas. Es decir, cómo uno se dispone al trabajo y con qué cosas lleva en la cabeza. Eso yo creo que para mí era, no como lo digo yo ahora, porque uno ahora acomoda un poco, pero era un asunto que yo me daba cuenta que era la clave. Cómo uno se aboca al trabajo, eso es lo que uno tiene que volverse lo más inteligente que pueda. Entonces, de alguna manera, en mi caso, a mí el tratar de enseñar me sirvió también diríamos, como manera de estudiar el proceso de mi trabajo. Claro. Está medio junto, Sí. no lo puedo, Sí. está medio junto. Más allá de separar por disciplina el arte en general, El ideal si hay se- categorías o no. Digo, el ideal, digo,
yo que soy un docente profesional, Seguro. el ideal sería poder hacer, una idea nomás, que una formación en lenguaje visual no fuera que un tipo haga un dibujito como en secundaria, que se hace el dibujito, copia de tal cosa y unos ornamentos, sino que el tipo tuviera referencias de lo que es la fotografía, que es todo un lenguaje, lo que es el lenguaje de la imagen en movimiento, que tiene todo un diálogo, que tiene una cosa, que son lenguajes de consumo, o sea, todos estamos anotados a eso. No se trata de una exquisitez, sino que es un lenguaje presente. Hoy se ve mucho más televisión que pintura, por supuesto. Que de alguna manera el cine de hoy, los recursos técnicos que tiene, y además es dramatismo, color, movimiento, es una... ¿Eso va en desmedro de la pintura, digamos, de alguna manera? Y yo pienso que, es decir, a la gente de hoy día le pone una experiencia visual adelante con la locución, la música, el ritmo y el dramatismo. Es un service descomunal. ¿Y entonces la pintura cómo se ubica en este nuevo...? Digo, es decir, el impacto de esos recursos, de la imagen en movimiento, uno mira las figuras esas que hay entre programas, las figuras abstractas hechas en computadora, y a ver, hay cosas fenomenales. Mira esto, fenomenal. Chao. Y si no es solamente una cosa técnica, no. Ahí hay ingenio, hay elaboración, parate. Y a veces un comercial tiene más atractivo visual que una canilla con un clavo y un versito acá, y esto que... No, que la canilla abre la inteligencia. Te cuentan el cuento de la obra y me lo hubieran dado por escrito y no venía. Eso es un poco con el tema del arte conceptual, moderno, Sí, actual. sí. O cosas, pongo la impresión digital y el otro mira, ve la impresión digital y se va, no levanta nada que le entre en la cabeza. Entonces, ese vacío no se puede mechar con discursos, decir, no, pará, la obra es muda. Cuando yo empecé a dar clases secundarias, llevé un día unas láminas muy lindas de cosas cubistas y de montaje fotográfico. Y los chiquilines me empezaron a mirar como diciendo, qué loco nos trajeron acá, con estas cosas. Mirá, chiquilines. Y unos años después, vamos a ponerle 10, 12 años después, las mismas láminas las tengo. Los otros tipos encantados.
Yo dije, ¿acá qué pasó? Y pasó que los tipos empezaron a usar pilchas con unos colores que antes no, revistas con un diagramado que antes no, televisión donde vieron cosas, y entonces autos, ¿cómo decir? Esos autos con un diseño totalmente nuevo, pero influido, y efecto también de la escultura moderna, porque uno dice, ve las cosas de Brancusi, y cuando ve pasar un Renault de esos, dice, pará, ahí no lo copiaron, pero está en la misma cultura. Entonces, yo vi eso. En 10 o 12 años, las cosas que los chiquilines miraban así, el trabajo de la publicidad, del diseño, había hecho que todas esas cosas se volvieran interesantes y razonables, comunes. Aceptables, claro. Entonces, esas cosas que están ahí son, no son de un tiempo así, continuo, pero yo las elegí porque tenían algo de esto que estoy hablando. O sea que los personajes y los recuerdos fueron saliendo con la mano. Valle Inclán, a mí siempre me gustó Valle Inclán, leí Valle Inclán, vi el teatro de Valle Inclán, pero no lo tengo en la cabeza Valle Inclán. Digo, surgió. Y cuando vi que empezaba a aparecer los lentes y una forma que podía llevar para barba, me di unas cosas y bueno, me encontré con Valle Inclán, pero no largué de eso. El que largué era así, que ahí hay dos cosas que son así. Es el retrato de Rodó y una copia de un viejo que es un San Pedro, que es una copia silvestre, porque yo el cuadro nunca lo vi. En un libro hay una fotito, así que yo me inventé el color.